a las 5 de la tarde va a estar la Cosa Nostra presente, y por eso mismo, camino a todo esto que enfrentamos la expectación en el Congreso Gran Valparaíso, nosotros no tenemos móviles, pero tenemos portentos. Es por eso que está Barto de la Izquierda, Álvaro Valenzuela Mazo con nosotros, Rocío Cepeda y el gran Darío Quiroga, amigos de la casa, para ir camino a este evento que va a ser la primera cuenta pública del presidente Casario. Y ahí te hago la pregunta, ¿tienes alguna esperanza, como él ha manifestado, en lo que viene en el país? La única esperanza, yo creo que este panel de análisis estará de acuerdo, es ser capaz de interpretar qué es lo que sucede a partir de la tarde. Yo no tengo esperanza y en ese sentido, mira, fíjate que yo creo que es una distinción que me parece importante porque además es, digamos, la democracia en sí. Yo no tengo esperanza porque yo no voté por este candidato y me parece que las cosas que ya planteó en las elecciones eran pésimas. Por lo tanto, uno esperaría que esas cosas no avanzaran. Pero ganó con una mayoría y por lo tanto lo que uno sí esperaría democráticamente es que al menos le cumpla a las promesas que hizo. Y en ese sentido yo creo que la gran pregunta tiene que ver hoy en la tarde es a quién le está hablando y cómo, obviamente sin pedir disculpas ni mayor cosa, cómo uno puede interpretar que Kast, perdóname el marasedismo que voy a decir, cómo interpreta lo que pasó con en estos primeros meses y cómo puede, desde su perspectiva, con sus ideas, enmendar el rumbo para tener un gobierno medianamente exitoso para los que por él votaron. Y eso yo creo que es la gran pregunta, interpretar cómo se hace cargo Kast de esta partida horrorosa a punta de autogoles y cómo es capaz de enmendar el camino. ¿Partida horrorosa, Álvaro? No, yo creo que horrorosa es un poco una exageración, pero desde la perspectiva de sus mismos intereses. No, a ver, las cuentas públicas tienen, yo creo que te dan dos oportunidades para quien sea que esté haciendo la cuenta pública. Una oportunidad es que te permite meterle temas a la agenda pública. Entonces, por ejemplo, Kast puede anunciar, ya, voy a sacar al Ministerio de Cultura, entonces nos va a tener hablando de que si hay o no que sacar el Ministerio de Cultura y eso le podría dar un respiro. Y también las cuentas públicas en abstracto también son una oportunidad para que el presidente de la República demuestre atributos de liderazgo, de empatía, de oratoria, etc. Por lo que yo he visto de José Antonio Kast, creo que esta segunda faceta, la faceta de mostrar atributos, no sé si le va a servir demasiado para estos efectos, porque creo que es un orador demasiado plano y no sé si logre mantener la atención de la audiencia durante 90, 120 minutos. Entonces, lo que yo creo que para Kast, la oportunidad que le representa para él la cuenta pública es la de introducir temas a la agenda pública y los trascendidos que se han conocido a través de la prensa es que probablemente ese anuncio tenga relación con una fusión de ministerios y va a querer entrar en esa cancha. Yo también, porque además yo creo que me imagino que siempre en las cuentas públicas hay como temas que uno sabe de antemano que se van a tocar en la cuenta pública, como en este caso probablemente la fusión de ministerios, pero también siempre hay como un tapado, como algo que no estaba previamente en la pauta o que el equipo no filtró a la prensa y que sale en esta cuenta pública como una sorpresa. Y yo estaba pensando, oye, pero ¿qué tema podría anunciar Kast que no ha estado en las últimas semanas? No sé, a mí se me ocurriría, por ejemplo, el fin a la selección y al copago la vuelta de la selección y el copago, ¿no? Porque además también yo ayer me vi 4 entrevistas de José Antonio Kast, estimado. ¿La viste? Me vi 4. La de TVN no la pude ver porque TVN no la tenía disponible en YouTube. O sea, la cosa es que quedó muy claro que, o sea, para mí sería una tremenda sorpresa, quedó muy claro que no va a anunciar indultos. No va a anunciar indultos. Ya lo dijo de manera demasiado reiterativa en todas las entrevistas. Por lo tanto, si no va a tirar indultos, va a tener que compensarle a su propio sector el no haber tirado indultos. Entonces la pregunta es cómo él va a compensarle a su sector no tirar indultos, porque tú tienes acá al Partido Nacional Libertario presionando en esa materia, entonces vas a tener que dar algo de vuelta. Y bueno, entonces ahí se me ocurre que lo que
lo que podría, el regaloneo que les podría tirar es precisamente lo de sacar ministerios, po. Así que eso es lo que más o menos yo estoy viendo. Y respecto al tono, que también creo que es importante, la forma, porque hasta ahora me he referido solo del fondo. Respecto a la forma, yo le recomendaría a él un tono conciliador. Y creo que va a ser un tono conciliador, pero no se le vaya a salir la cadena y vaya a empezar a despotricar contra el gobierno anterior. Bueno, ahí... Eso es una trampa para él. Yo creo que yo creo que lo podéis tirar como a la pasada, así como, oh, no nos dejaron el país con las finanzas públicas tan buenas, pero así como ya empezar como a atacar al gobierno anterior, yo creo que sería un error, porque ya no, o sea... Hay gente que dice que esta es la última oportunidad para que le eche la culpa al gobierno anterior. Yo escuché eso acá y estoy en desacuerdo. Yo creo que esa oportunidad ya caducó. Yo creo que la oportunidad para criticar al gobierno anterior era el discurso el del 14 de marzo. Ujú. Y eso ya, yo creo que ya hoy día, ya con 3 meses casi bajo el puente, yo creo que sería un error para él empezar a despotricar con el gobierno anterior. Yo creo que ya fue la oportunidad, ahora tiene que gobernar él. Rocío, ¿cuál es tu proyección de lo que vamos a ver en las próximas horas? En verdad no tengo ninguna expectativa al respecto. Yo creo que vamos a ver algunas sorpresas. Ya, más cerca del micrófono. Más Tranquila, cerca. yo me- Dale. Va a haber algunas Sin miedo. sorpresas. No tengo miedo. Alguna sorpresa nos va a dar los lineamientos del plan de seguridad, que yo creo que el discurso va a estar centrado en eso, que ya tenemos claro que son los mismos 6 pilares del plan de seguridad del gobierno anterior. Hay uno que creo que quiere fusionar y el tono que le va a dar al plan de seguridad y va a estar centrado en eso. La fusión de ministerios también ya se viene avisando desde la candidatura. Y sobre temas económicos, que son las principales preocupaciones del país. Más allá de eso, no espero nada, además de unas ganas de dormir tremenda, porque qué tipo más latero para hablar. Y no creo que soporte 2 horas yo. No sé usted. Oye, es que yo, No, por lo que me se tengo proyecta fe. que no va a ser muy largo el discurso, porque no es una de sus grandes capacidades de la oratoria. No, pero para eso tiene, o sea, digamos, pero si le imprimieron 70 páginas, Ya, da, vale, da igual su pues. capacidad oratoria. Pues. No, si los discursos se leen. O sea, en eso no, yo creo que puede ser efectivamente una gran siesta. No, pero va a leer como las dice. 70. Si le imprimen 70, va a leer las 70. O sea, Sí, sí, va a sí. leer. Y No, pero creo que sea digamos- un discurso corto. ¿Por qué piensan que va a Sí. ser un discurso corto? Porque no tiene mucho que mostrar, porque está en problemas de popularidad, porque puede llegar a enredarse de aumentar su cantidad de tiempo y en ese sentido no ser amable como algunos esperan en esta dinámica donde ha planteado que quiere levantar la esperanza. Mm. Teletonesco. Sí, bueno, pero sí, o sea, efectivamente, probablemente sea una lata por la forma totalmente. Creo que en todo caso, fíjate que hay un diferir de lo que dice Rocío. Yo creo que sí, que va a ser una lata y uno no espera mayormente, pero yo sí creo, fíjate que hay unas claves que pueden hacer para el ojo así como del que quiera hacer análisis político, que por supuesto en general somos una manga latero, porque yo creo que sí hay un momento, fíjate, de definición. Así yo por lo menos lo entiendo, es decir, déjame hacer una cosa que me es arbitraria. Uno podría pensar que quizás hay 3 audiencias, o sea, que el presidente debiera tomar la decisión de si le habla a A, B o a C. Hablarle a A es hablarle a todo Chile, ¿ya? Por ejemplo, el presidente que siempre, y cuando habla a todo Chile es como que casi estáis pensando en la oposición y como hacer algunos gestos. Por ejemplo, el que hacía siempre eso notablemente, Boric. Boric siempre cuando estaba hablando, siempre estaba tratando como de convencer a la gente derecha, entregaba símbolos y hablaba maravillas de Piñera, etc. No lo logró nunca, pero lo hizo. Yo creo que él salió feliz y contento y lo va a seguir haciendo. Él como siempre le habla, entonces ni siquiera le habla a los propios. Generalmente las cuentas y los discursos de Boric, los propios quedan con gusto poco y los ajenos también porque querían sacar la cresta, pero se dan cuenta que había abdicación. Bueno, una que le hable a eso y por lo tanto que haga gestos, que tenga un tono autocrítico, por supuesto que impulse sus cosas y que también en el fondo siga diciendo, voy a decirlo así, en una sola frase, no va a haber recortes. Y que eso sea, no solo que lo diga, lo va a decir por lo menos una vez, pero no, que lo diga 10 veces y de distintas maneras y que explique. Por lo tanto, le esté hablando, decir, tranquilo, compadre, de verdad, si hay que enmendar, enmendamos, etc. Otra alternativa es que le habla a su 58%. Y ahí el foco deberá ser seguridad, que lo va a hacer igual en cualquier otro escenario, pero en un énfasis más grande, pero también necesita un tono autocrítico, porque de alguna manera es la gente, creámosla la encuesta, ese 58, que hay una bajada entre 15 y 20 puntos, ¿cierto? Que es básicamente como un voto más blando de segunda vuelta que obtuvo gente que votó por París en primera vuelta, gente que votó por Evelyn Matei en primera vuelta, que en segunda le marcaron a José Antonio Kast. Y entonces ya, ok, listo, el discurso de seguridad, pero sí como puro cagado. Entonces tiene que volver a mostrar y en el fondo, de alguna manera, hacer ese gesto de construcción. Y lo otro es que le hable
a lo suyo que tú logres notar en pequeñas sutilezas que en realidad Kast sigue siendo un purista. Y en eso a mí siempre me hace mucho sentido porque Kast ha sido alguien que ha asumido los costos de ser un ultraderechista. Los asumió. O sea, se salió de la UDI. Se salió de la UDI ese 10 años atrás porque la encontró muy izquierdista. Encontró Muy que blandita. se está... ¿Cachai? Claro, blandita. Justamente la lógica de la derechita cobarde. Y ahí sabe Kast que además él tiene un objetivo, que es empezar a robarle el fuego sagrado a Kaiser. Es una disputa que está Pero eso es permanente. súper difícil. No, Darío. yo creo que es súper fácil. No, yo De creo hecho, que es súper difícil Ah, ya. porque, perdón, Sí, no, pero dale. porque el electorado de Kaiser es un electorado más mesiánico, que busca una figura que tiene esta figura de autoridad que es coincidente con todos sus, no sé cómo decirlo sin ofender a nadie. Ofendamos. Ofende. Para eso no viene a turno. Es un día para ofender. No, con toda su locura, Madness. existente, pero excentricidades. Excentricidades. Exactamente, es mucho más mesiánico. Busca un líder que acá se lo considera un líder que se vende y un líder que se dio vuelta. Entonces el voto duro de Kaiser no es un voto que se va a ir con Kast. Es un voto que va a seguir siendo outsider. Ya, bueno, solo para terminar, yo difiero un poco de eso, ¿ah? Creo que efectivamente, o sea, es muy difícil para alguien que vota en primera vuelta por Kaiser y que votó en segunda vuelta por Kast no haberse sentido muy alegre ese día en la noche y haberle ganado al comunismo, en fin, de todo eso. Y por lo tanto, a mí me parece que no estoy hablando tanto de las dirigencias ni de la apuesta de Kaiser de reservar para sí, sino que yo tengo la sensación que de alguna manera el apoyo que le dan hoy en día las encuestas al gobierno y a Kast tienen más que ver con esa efectivamente gente que se siente cómodo con la ultraderecha. Y ahí, para terminar esta última versión, quizás puede ser un discurso más purista, bueno, más allá de cuánto llegue o no al votante libertario, pero en el fondo cuánto es capaz de decir, de entrar en la lógica que es muy propia de las ultraderechas, y lo vemos permanentemente con Trump y con Milei como casos puros, que en el fondo es nunca nos equivocamos. Nunca, porque una cosa que jamás tú vas a escuchar a decirle a Trump, y por eso hay que mirarse como casi como tipo ideal a mi juicio, es perdón. No opera en esa lógica. Y puedo, al día de mañana amanezco y digo una cosa contraria a lo que dije ayer, no importa, porque en el fondo siempre tiene la culpa, hay millones. Los woke, los otros, los inmigrantes, la prensa, los demócratas, cualquier cosa. Wokereque. Turno, Wokereque. da lo mismo, ¿cachai? ¿No? Siempre es culpa de otro. Y fíjate que en eso, siendo muy un tipo, por supuesto, para nada estridente, Kast, opera un poco en eso. Fíjate que ayer en la entrevista que las vio Álvaro, un poco por ejemplo, con la... Cuando tenía Steiner y Mara Sedini, que pero yo creo que, a ver, porque Kast no quiso reconocer que haber puesto a tenía Steiner y Mara Sedini había sido un error. Pero a mí me parece razonable que haya dicho, que haya hecho eso. Pues eso es lo que hubiese hecho cualquier político. Tenía que hacer la performance, no va a decir como no, en verdad me equivoqué. Pensé que tenía Steiner iba a ser competente porque había sido una buena fiscal y como ministra resultó ser un desastre. No puede decir eso, entonces tenía que hacer la performance. Pero por ejemplo, lo que yo sí me llamó la atención es que Kast fue muy raro porque cuando le decían como, oiga, usted va a hacer una autocrítica, Kast decía como... Puede que en algún momento haya usado unas palabras y después como que nunca terminaba de reconocer por qué no dijiste me equivoqué al decir metáfora, me equivoqué con lo del sanguchito, no debía haberlo dicho, he tenido micrófonos durante... Es el manual de comunicación 90 días en eso y si entonces si me juzgáis por mis peores momentos, bueno, evidentemente en mis peores momentos me voy a equivocar porque soy humano, no es capaz de decir eso. No, porque la izquierda radical, o sea, las derechas radicales tienen ideológicamente esta idea de que ellos poseen la gran verdad. Y esta verdad es invariable y esta verdad no está sujeta a ningún tipo de objeción. Entonces, cualquier acción que ellos realicen está detrás de esta verdad. Es para poder seguir esta verdad. Por eso son incapaces, en términos sencillos, de reconocer sus propios errores. Claro. Porque se supone que todas estas acciones apuntan a una verdad superior, que es la que se plantea discursivamente, ideológicamente en todas las derechas perdona, solo para cerrar el punto, digamos, del perdón o no el perdón. Hay líderes, ni siquiera digamos solo presidente, hay líderes que saben a veces ocupar muy bien, esta es un comodín, no tenéis muchos comodines en tu vida para el gran perdón. Momento histórico. Lagos en la primera vuelta, entre primera y segunda vuelta. Hemos escuchado la voz de Chile. Ganó, pero en vez de exacerbar el triunfo de Lagos, que le ganó por 3 chauchas a Lavín en primera vuelta, y estaba muy complicado para la segunda, prefiere en el fondo reconocer, aquí estamos, hemos escuchado Chile. Es decir, asume la lógica en el fondo de, escuché, ya no es mi voz la de usted.
Algunos ganan con eso. Yo vuelvo a insistir, me da la sensación, habrá que ver hoy día a Kast, porque es un momento para hacer algo como eso y como limpiar la escena. No creo. Pero da la sensación justamente que si sigue el manual, No. no. A lo que me refería antes, Álvaro, era que se me había olvidado el nombre, con Pérez, con Mónica Pérez. Que lo vi, esta cosa como el periodista, ya la periodista le pregunta, le dice, ya, pero a ver, dijiste esto. Y no, No. hace efectivamente una hipérbole gigante, unas vueltas de carnero Una gigante, metáfora. unas metáforas gigantes para no reconocer. Entonces, lo que yo estoy esperando ansiosamente en un rato más es ver si la puesta en escena recoge cañuela de lo que ha sido, en términos de comunicación política, un desempeño muy pobre, por eso yo lo mencionaba, horroroso en eso, no en algunas cosas que sí le han funcionado, como sacar adelante en primer trámite la reforma tributaria a los súper ricos. Pero eso ha sido, digamos, eso es lo que lo pone en una caída rápida, que tiene que ser cambio de gabinete, en fin. Si se pone en una recoge y quiere como, o sigue todavía atávicamente amarrado al CAS candidato, que es un poco lo que hemos visto a mi juicio en este tiempo, en que sigue candidatura y por lo tanto no va a reconocer errores. Igual dentro de todo esto hay una voz que es la de las encuestas que nos gusta, son un consumo Es popular. la droga. Es la droga de todo este deporte. Y ahora de la primera cuenta pública, las CADEM y la Criteria muestran el mismo diagnóstico. Caída sostenida en la aprobación presidencial, preocupación por el costo de la vida y rechazo a recortes que afectan beneficios sociales. Ambos estudios sitúan al mandatario entre 36 y 39% de respaldo, mientras la desaprobación supera el 50%. Ojo, las dos encuestas dan una misma señal política. Cierra Kast Mayo con cifras en descenso. También hay noticias económicas malas. El costo de la vida domina las preocupaciones. ¿Desde dónde se tiene que instalar Kast? En pocos minutos se sube al Foro Galaxy, según lo que estamos viendo en la televisión. ¿Desde dónde puede hablarle a la gente para tratar de cambiar su escenario? Que es ridículamente veloz. Eso es lo más preocupante de todo. A ver, yo creo que, usando la nomenclatura de Darío, yo creo que tú le puedes hablar al 100, al 58, al 38 y llamémoslo al 14 de Kaiser. Son como los cuatro públicos a los cuales le puedo hablar. Yo creo que le voy a hablar un poco, yo creo que lo que va a hacer es un popurrí. Yo creo que al 100, yo creo que va a decir lo de no retroceder en derechos sociales porque ya este concepto lo vi en 2 entrevistas al menos, o sea, es algo que quiere instalar él. Ahora, ¿lo va a instalar él explícitamente en la cuenta pública? No lo sé, pero yo me imagino que sí. Yo creo que también al 57 le tiene que hablar mucho de seguridad. Y creo yo que, porque creo que al 57 le quiere decir que él quiere, como también salió a defender su legado, por así decirlo, su mini legado de 80 días, en las entrevistas de ayer diciendo como no, pero si acá hubo un cambio. Y además también está mucho como el discurso de la convicción. Como, claro, tengo el mismo plan de seguridad de Boric, pero Boric como que lo hacía a regañadientes y yo lo hago con convicción. Yo creo que esa narrativa va a estar presente en el discurso y eso es como para el 57, porque también yo creo que hay que hablar al 57. Y yo creo que algún hueso le van a tirar al 14, va a haber un cariño para el 14. O sea, porque el Partido Nacional Libertario tiene que recibir un cariño. Entonces yo creo que le va a hablar como a los... Yo creo que va a estar como hablándole acá como derechos sociales para el 100, seguridad para el 57 y para el 38 probablemente yo creo que, no sé, eliminar el Ministerio de Cultura. Como porque el Ministerio de Cultura suena como progre, entonces yo creo que eso es lo que... O sea, esa es como la trifecta que va a tener. yo creo que hay dos temas que acá son preponderantes que va a tomar en el discurso, que son economía y seguridad. Y no sé si él quiere hablarle a... Yo creo que le va a hablar al Chile en crisis más que a otra cosa porque necesita este escenario de crisis para poder también mantener su popularidad. Entonces lo que va a hacer... de la esperanza. Desde la esperanza. Va a hablarle a este Chile en crisis y va a darle soluciones a este Chile en crisis. Entonces va a decir, desde lo económico tenemos estos planes, facilidades, bonos, etcétera, etcétera, y desde la seguridad, medidas coercitivas, que son las medidas que ve la gente en el fondo. Más aumento de dotación policial, aumento de cárceles, aumento de dinero para poder mejorar tecnología dentro de recintos penitenciarios y de los estamentos de vigilancia. Yo creo que por ahí se va a ir. Ese va a ser su forma de... No sé si le va a hablar a todo el país, si va a tratar de dejar contenta a la izquierda. No creo que él sea parte de su discurso tratar de quedar bien con la oposición, al contrario, porque es parte de... Las derechas radicales se paran desde ahí. Entonces no creo que le hable a la izquierda, pero sí le va a hablar a este Chile
que está en crisis para ayudarlo a salir de la crisis. Por ahí se va a ir, creo yo. Yo no es que le va a hablar a la oposición. Pero Porque no todo el país. No tiene sentido hablarle al panel de turno. Lo que sí tiene sentido es hablarle a, no sé, por ejemplo, a alguien que votó por París en primera vuelta y en segunda vuelta por Janet Jara, decirle a esa persona, oye, en verdad, lo de los derechos, no vamos a retroceder en derechos sociales. A eso me refiero. No es que lo va a tratar como, no es que va a tratar de convencerlos, pero sí yo creo que si yo fuese José Antonio Kast, yo tendría un interés de que al menos para decirle a mi oposición como, oye, pues tampoco es tan terrible. Yo creo que sí Kast tiene un interés en hacer eso. Ahora, ¿lo va a hacer o no efectivamente? Bueno, lo veremos, lo averiguaremos durante las próximas horas. No, es que no le conviene tampoco referirse a los recortes. No le conviene decirlo directamente. Lo que le conviene es plantear medidas alternativas para dar a entender que pese a los recortes que ya están hechos, igual hay salidas y que Chile va a mejorar económicamente. Eso es lo que tiene que plantear. Él no puede decir, porque si él se mete solo en los recortes, se mete en un hoyo negro del cual no va a poder salir. No puede decirle, no van a haber recortes sociales. Eso no es sería un error tremendo hacer eso. ¿Cachai? Porque él estaría instalando el tema. Lo que tiene que hacer es lo contrario, dar las soluciones y no hablar del problema. Pero, eso es lo que debería hacer hoy, no, o sea, por lógica como comunicación. O sea, es que hay dos maneras de ver el asunto, porque claro, está como el problema de explicitar que no hay recortes. Es que no debería referirse a eso. Si tú dices no van a haber, no, pero lo que él usó, él no habló de recortes, usó de no retroceder en derechos sociales. Tampoco. Ya, pero eso fue lo que dijo ayer en 2 entrevistas. Sí, pero es una cuenta pública, es distinto al escenario. Pero no debería hacerlo. Es que, ¿cuál es el dilema que él tiene? Que cara, nosotros, como si nosotros fuéramos asesores de Kast, parece que teníamos esta discusión entre nosotros. Si él dice no retroceder no retroceder en derechos sociales, eso tiene el problema de que entra en el encuadre de la oposición. Tiene esa dificultad que es lo que estás diciendo tú. Pero por otro lado, creo que omitir eso abre la ventana para que Gael Yomas le pongan un micrófono enfrente y diga, pero van a haber recortes. Hay recortes, pero también hay salidas económicas alternativas que son las que estamos presentando. Si eso no sería un error, de verdad, un error de parte de los asesores, si es que se meten en el tema de los recortes o de los derechos sociales. No debería. Yo no sería un acierto, porque si habla de los recortes de derechos sociales, vaya a tener efectivamente, si no habla, vaya a tener una Gael Yomas, pero vaya a tener a otro republicano diciendo, sí, no hablamos de derechos sociales, pero hablamos de estas ayudas. ¿Entiendes? Es que yo creo que el 57, yo creo que el 57 quiere derechos sociales. Entonces yo creo que por eso es el problema que tiene José Antonio Kast. Pero ahí José Antonio Kast es que José Antonio Kast no ganó la elección a lo Thatcher, a lo Milei, que es decir como, no, los derechos sociales son para los flojos y nosotros no podemos estarle pasando plata a los flojos. No ganó diciendo eso. Ganó diciendo, no, tú tranquilo, si yo amo a la PGU. Entonces, como ganó de manera distinta, también creo que tiene que gobernar de manera distinta y tiene que hacer esos gestos. Entonces, o sea, lo que está diciendo es que es buena estrategia hablar de esperanza, aunque sea una mentira, porque él mismo se... A ver, de esperanza va a hablar, el tema son los derechos sociales. No, yo creo que lo que estamos nosotros discutiendo es que si le conviene a José Antonio Kast explicitar que no va a retroceder en derechos sociales. Rocío dice explícitamente, no, es pésima idea de su perspectiva, yo soy mucho más duditativo, como que no me queda tan claro qué es lo que sea obvio para Noel, pero yo creo, el problema es que yo creo que si él no se hace cargo de los derechos sociales, la minuta de la oposición se hace muy fácil. Es muy fácil para la oposición jugar, creo yo. ¿Tú no estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo con todo porque son dudas, justamente. Yo creo que lo que estamos poniendo encima de la mesa y compartiendo con los auditores de turnos, eso, son dudas y que obviamente se juegan en parte en lo que hoy día suceda, tanto en forma como en fondo, y se juega también en los próximos días. Mira, algunas cosas. Por ejemplo, respecto al tema de lo que se plantea y cómo le sirve o no le sirve, tiene mucho que ver también con la respuesta que haya ahora y en los próximos días de la oposición, o de las oposiciones, que sería más justo decirlo. Nuevamente asumo mi sesgo. Ustedes saben que yo soy fanático de las ultraderechas, como de mirarlas y como en general, como de mirar el panorama más global. Tenemos ahora, de hecho, en Colombia, o sea, la primera mayoría impresionante, no se esperaba. Nuevamente los Bukele, los Trump, etcétera. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la ultraderecha. Entonces, digo que en eso hay que mirarlo. Entonces, y a las ultraderechas siempre les sirve el conflicto.
viven en el conflicto, crecen en el conflicto. Es como el agua para los gremlins, el conflicto para las ultraderechas. Entonces yo me imagino que acá hasta su entorno, eso es lo que seguramente tienen que calcular de buena manera. ¿Cuáles van a ser los conflictos que me quiero comprar? Entonces, claro, efectivamente el tema de los recortes sociales y eventualmente incluso el día de mañana, en los próximos meses, una creciente molestia, de repente los gremios 1, los gremios 2, los gremios 3 saliendo a movilizarse. Si son los gremios, yo digo, en general al manual de la ultraderecha le sirven. Y No le sirven cuando son los usuarios. No le sirven cuando efectivamente ya eso hace sentido y en realidad ya no es la Confusam y la no sé cuánto, etcétera, del hospital, etcétera. Los que salen, hasta ahí les sirve. Les sirve, ¿ah? Te juro que se lo... Y los estudiantes, si hay 5.000 estudiantes en las calles, no sé qué, y queman un par de cosas, al gobierno les sirve. O sea, al gobierno le sirve la confrontación tipo voy a la Chile y Sí. van y me Sí, atacan. la manifestación. ¿Y le sirve? Porque sirve Lo que- para la criminalización sí. del movimiento. Lo que pasó con... Sí, con lo que no Roca. le sirve, por eso en el fondo la línea es muy delgada, es cuando a veces eso, a veces incluso los propios, es lo que pasó un poco en el estallido social, nadie era capaz de prever, ni el más activista, ni el que estaba en la movilización, que de repente una cosa iba y se iba a encendiar la pradera. Eso pasa tanto en estallido como incluso en momentos no estallido, como por ejemplo fue el 2011. O sea, hay momentos, o el 2006, es decir, momentos en que de repente ciertas movilizaciones, algunos años prenden y en otros minutos no. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Entonces, digo que hay que mirar cómo administra ese conflicto, porque hasta el momento no ha tenido ni conflicto. Es decir, todos los errores del gobierno han sido errores propios. Nadie ha tenido que mover un dedo para que cometan errores. Entonces, eso es lo que yo creo que va a haber que ver. Yo creo que en eso, para cerrar un poco esta idea, el tema de... Yo tengo la sensación que el gran pasivo del presidente es bien interpretable. Muchos no están de acuerdo. Yo creo que si ha cometido un gran error, uno suyo, así fonético, es la palabra metáfora. Porque ahí, como que lo hablamos el otro día, como que se le ve la costura a la mentira articulada de que les quedan 60 días, 30 días, 20 días para irse del país a los migrantes. Y esa le puede costar caro porque hace que ya cada vez más actores, no solamente actores políticos, empiecen a ver con suspicacia todo lo que en esta cuenta pública, que no es de cuenta, sino que es más bien justamente de compromiso, de proyección, puede poner en duda lo que Kast esté planteando. Hay que ver cómo logra salir de ese empantanamiento, de esta sensación como de mentira, porque vuelvo a insistir, no solo serán los medios alternativos que lo dirán, sino que yo creo que ya están con un cierto cogote algunos periodistas conspicuos que no son ni siquiera de izquierda, pero que también les molesta por mucho... La tercera tira una editorial, por decirlo, que es bastante dura contra Quirós. Exactamente. ¿Qué decía la editorial para recordarla a la audiencia? Solamente como para dar un contexto, la editorial de la tercera, exhibida el día de ayer en su página, te cuento el resumen rápidamente que lo tengo acá el briefing. Durante estos meses Quirós se ha transformado probablemente en la figura más visible del gabinete después del propio presidente. Dice la tercera, ha encabezado la discusión de reconstrucción, la negociación económica, la defensa de los recortes fiscales, la polémica por las cuentas fiscales de heredad y el déficit sobre estructura. Y la editorial de la tercera plantea una crítica relevante. No cuestiona necesariamente el diagnóstico fiscal, sino la forma en que se comunicó. La acusación de una diferencia de 10.500 millones de dólares en deuda pública generando ruido en los mercados, una eventual acusación constitucional contra Nicolás Grau, divisiones dentro del propio oficialismo y dudas técnicas sobre la solidez de la denuncia. Entonces, lo tienen ahí observado. Acá hay dos temas que yo creo que también vamos a tener que tener ojo. Uno, que para mí va en lógica con lo anterior, que tiene que ver con el tema de la migración de los migrantes. Porque ahí tiene un problema que efectivamente él ya reconoció que no puede estar a los 300.000 que dijo que iba a estar, pero tampoco puede anunciar la regularización. Porque si anuncia la regularización, estaría tirándose encima parte importante de su electorado que votó por él, porque estaba en contra de la regularización que ofrecía Janet Jara. Ese es un tema relevante. Y el segundo tema relevante es que hoy vamos a ver también qué pasa en el segundo piso. ¿Qué mano es la que pesa más en el segundo piso? Eso vamos a ver hoy. ¿Si irá Razabal o Valenzuela? Oye, el texto de la tercera dice, llama la atención que el secretario de Estado haya hecho una denuncia sobre la deuda pública sin contar con el suficiente chequeo técnico, abriendo innecesarios flancos para el gobierno, los partidos del oficialismo y la imagen que proyecta el país ante mercados internacionales. Se están soltando la mano. Sí, claro. Ahora, ojo con los medios. La sueltan en la editorial, que quienes leen la editorial, o sea, es de este espacio de discusión. Los nerds, digamos. Exactamente. Porque los titulares lo siguen, digamos, tratando meridianamente bien. Básicamente es como que ya te equivocás y el error es de Cedini, de Steiner, pero mira que viene el presidente, que hace... O sea, en eso, digamos, la prensa obviamente tampoco es que se va a transformar en opositora, pero por supuesto tampoco le va a dar carta blanca en todo. Es que lo que pasa, yo creo que el problema que tiene José Antonio Kast,
es que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil la articulación entre como la base social del electorado de Trump y el empresariado de Estados Unidos, porque son como tipos como Peter Thiel, que ya están Sí. en esta vaina, por así decirlo. En cambio, en Chile, esa articulación es más compleja porque la identidad de la extrema derecha como trumpista, mileísta, no tocan el mismo tono que en Casa Piedra. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo que en Casa Piedra? bueno, ¿cómo se llama ahora? No sé, le cambiaron el nombre a Casa Piedra. No, Casa Piedra. Ya, Sanhattan. Piedra. Ya, Sanhattan, Casa Piedra, el Mercurio, ya. Vitacura. Entonces, por ejemplo, Evelyn Matei se tiró demasiado. Para Vitacura no tuvo los votos que tenía que tener. Johannes Kaiser se tiró demasiado para el rato de la extrema derecha, entonces en la prensa dura le tiraron duro a Johannes Kaiser, le sacaron un reportaje, etc. Entonces José Antonio Kast es el que ha logrado, por así decirlo, arbitrar estos dos mundos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La semana pasada con la acusación constitucional contra Grau sale como la alma de la extrema derecha trumpista, mileísta, y eso genera resquemores en Sanhattan, Casa Piedra. Entonces en Sanhattan, Casa Piedra le dicen al presidente Kast: oye, compadre, ya, bájame, tírate un poquito para acá de vuelta. Entonces, con Antonio Kast, la razón por la cual José Antonio Kast es presidente, estimada audiencia, es porque de los tres candidatos, Kaiser, Matei y él mismo, él fue el que mejor concilió esos dos elementos. Es como Game of Thrones, como que tenemos acá la casa de Casa Piedra y Sanhattan, y por acá tenemos, no sé, a las hordas de ultraderecha, y Kast dijo, Que en oye, el fondo era el tengo que- centro dentro de la derecha. Tengo que hacerles un apunte. Estamos felices de estar en compañía de todos ustedes. Ya somos 4.000 personas que están a esta hora de la mañana, histórico para turno, quienes han estado conectados sin parar. Gracias. Pónganle like a esta transmisión, compártanla en sus redes sociales. Vamos a estar mirando el discurso del presidente Kast. Pero antes tengo consejos para ustedes. Amigas y amigos, reserven el 4 de junio porque el guerrero está de vuelta. Angelo Piratini regresa al Teatro en el Café de las Artes. Después de superar un grave accidente y un proceso de recuperación largo, Angelo Piratini retorna con un show que promete ser inolvidable, reuniendo en un mismo show su ruta solista y la potencia de Weichape. La cita además marcará el lanzamiento en vinilo y en CD del legendario disco rojo, con un bloque especial para este álbum, además de grandes invitados y sorpresas. Ven a celebrar este emocionante regreso. Las entradas están a la venta en Ticketmaster y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Además, estamos contentos de estar con Jamseller. ¿Tienes un negocio y quieres vender online? Con Jamseller creas tu tienda en minutos, sin complicaciones. Acepta pagos, gestiona tus pedidos y llega a más clientes. Entra a jumpseller.cl/turno y comienza hoy. Crea tu tienda con Turno y recibe un 15% de descuento por 6 meses. Y si todavía no estás inscrito a Turno, recuerda que estamos haciendo nuestro censo de usuarios y estamos buscando llegar a los 1.200 socios el día de hoy. Con grandes regalos y diversión, Turno te permite pensar el país como en ninguna parte. Oye, estaba mirando que hay declaraciones de Máximo Pavés, ¿sí? Máximo Pavés estuvo hablando y esto fue lo que dijo. Por favor, escuchémoslo. Con eje especial en seguridad y empleo. Esto fue lo que ¿Cuáles dijo. son los ejes? Mire, lo Empleo y seguridad. yo quiero hacer una reflexión de lo que pasaba hace 4 años atrás. Esto en En la TVN. primera cuenta pública del presidente Boric, el presidente nos planteaba una refundación del país, un proceso constitucional. El gobierno se abocó a aprobar ese texto constitucional y hoy día, 4 años después, lo que tenemos es un presidente de la República que va a hacer un planteamiento que sintoniza con la mayoría de los chilenos en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de reconstrucción. Estamos muy expectantes, no solamente respecto de lo que el presidente va a decir en materia de la forma en que recibimos el país, la obligación constitucional. Ojo, algunas que pistas. es una Viene en obligación de dar plan. cuenta del Estado político y administrativo de la nación. Son los dos ejes, Mirar. por Eso seguridad va a y estar economía. complementado con No, pero anuncios, mirar al con una pasado. hoja de Ah, ruta también. que va- Pero yo tengo que va a una significar cápite. un reimpulso a las prioridades que el presidente le ha planteado al país desde que ganamos la elección. Y en ese sentido estamos muy esperanzados de que el presidente va a marcar un buen tono y va a reimpulsar en materia de seguridad, crecimiento, inversión, reconstrucción y por supuesto también el reordenamiento migratorio. Subsecretario, al margen de aquello, evidentemente las cifras económicas no son buenas, son preocupantes. No solo se ha mantenido la tendencia, sino que se hace. Ahí está. mi acápite. Ya, evidentemente Máximo Pavés salió a pegarle al gobierno de Boric.
Pero eso no significa que Kast vaya a hacer lo mismo, porque tú puedes tener perfectamente una estrategia de policía bueno y policía malo. Entonces Kast es el bueno que apenas menciona al gobierno anterior y después cada vez que le ponen un micrófono delante a cualquier personero oficialista, el personero oficialista es el que dispara contra el gobierno anterior y contra Boric. Efectivamente También, sería un error hablar del gobierno anterior en esta cuenta pública. claro, entonces tú puedes tener el diseño donde Kast hace escasa referencia a Boric y después en el momento, no sé, habla Arturo Esquela, y Arturo Esquela, bueno, hace 4 años Boric quería refundar el país, tener 12 sistemas de justicia, y hoy día el presidente está hablando de seguridad y economía. Entonces yo creo que no se puede necesariamente de las palabras de Máximo Pavés extrapolar lo que va a ser la cuenta pública. Ahora, si la cuenta pública es eso, bueno, repito mi diagnóstico, creo que eso es un error. Darío Quiroga. Estamos viendo que ya se preparan en breve para la fotografía oficial y esto comienza la cuenta regresiva del mensaje. ¿Es un error que hoy hablen del gobierno anterior? Mira, lo que pasa es que no, puede que no sea un error, puede que sea, o sea, a ver, primero hay que ver cuál es tu estrategia. Si básicamente el tema tiene que ver cuál es tu estrategia. El error del gobierno en estos primeros días es que tenía una estrategia, pero era muy burda, como que no cuidó los detalles. No, compadre, vamos al tiro, le dijo Quiroz acá, vamos al tiro con la reforma, compadre. No, MEPCO al tiro, una señal, subimos, sí, bajaremos unos puntos, pero no importa. Eso es una estrategia. El punto es que no cuidaron las formas, po. O sea, hemos hablado un año seguido en campaña del tema seguridad, ya un par de zanjas el primer día lo dejaste votado, pusiste el que iba pasando por la calle como ministro de seguridad, ya, todo mal. Entonces, en ese sentido, no es en sí mismo un error. Ahora, lo que sí es que los recursos se agotan. Es una cosa clave en política. Los recursos tienen que ser utilizados según la proporcionalidad y también los puedes agotar. Y el discurso, efectivamente, un poco como decía Álvaro, quizás ya lo agotó incluso como a la entrada al gobierno. Está bien, es una discusión, de repente todavía le sirve, pero tiene que estar bien hecho. Pero el tema fundamental, sea por aquí, sea por allá, sea en la dura, sea en la blanda, es que lo que diga, ok, nos va a mover el debate público en los próximos par de días, ya esta semana completa, pero la gente, efectivamente, esa gente que no va a ver la cuenta pública, que solo se va a enterar después y que se va a enterar por 2 o 3 medidas más llamativas, va a esperar después, Feliz año. Feliz año. Queda una hora. Ah, 1 hora. Exacto. Oye, además el presidente Kast es bien dado a la impuntualidad, ¿eh? Es un... Sí. Pero para impuntualidad en todo sentido, porque Sí, llega tarde viviendo en la moneda. y el gabinete se iba a anunciar el 23 de enero, después quedó para el 26, después para el 28. Sí. No, ¿Saben qué creo que va a ser yo? ¿Qué es lo que creo que va a ser hoy? Efectivamente, yo discrepo con Darío, yo creo que sí es un error hablar en el gobierno anterior en exceso, pero sí, insisto, acá lo importante es el escenario de crisis. Entonces lo que debería partir diciendo es, a nosotros nos entregaron un país en crisis, un país devastado, un país que se caía a pedazos y nosotros lo vamos a reconstruir de esta forma. Esperanza, medidas, más policía en las calles, más medidas coercitivas. Fuera migrantes, eso es lo que va a ser. Esa va a ser la línea, no... centrarse en criticar al gobierno anterior más allá del escenario en crisis en el cual ellos llegaron es un error. Yo no. Si yo fuera su asesora le diría no te vayas por ahí. ¿Por qué? Porque estás cayendo también como bien dices tú, en el exceso del uso de ese recurso que lo vienen utilizando desde antes de que comenzara el gobierno oficialmente. Lo que tiene que dar hoy es esperanza en un país que va a salir de la crisis económica, en un país que va a ser más seguro y en un país que va a ser más próspero. Y donde todos vamos a mejorar. Estos discursos tienen un elemento en común de este tipo de derecha, es que hablan mucho de la idea del mártir, o la idea del sacrificio. Entonces él también tiene que plantear este escenario como un escenario de sacrificio para poder recuperar la prosperidad. Todos pasan por esa línea y eso es lo que deberíamos ver hoy en general, creo. pero yo creo que el chileno es más hedonista. No sé si el votante PDG está en modo sacrificio. Yo creo que ese relato como del sacrificio, yo creo que Milei se lo puede pedir a los argentinos porque venían de un gobierno muy difícil, de décadas como de atascamiento económico. Pero y de... es parte del discurso. Sí, pero... Es parte No, sí, yo no de digo la que... minuta. Sí, bueno, que si esa es la minuta, señor presidente, su minuta es incorrecta. Es mala. Es mala porque en Chile la relación, nadie quiere, en Chile no queremos un sacrificio Vamos a ser espiritual. más pobres pero más felices. Queremos Álvaro. queremos consumir.
Sí. Entonces, Plata en el bolsillo. claro, entonces queremos, entonces al votante PDG, que hoy día el votante PDG, guste o no guste, es la bisagra. Es la bisagra del sistema político. Ya no es la democracia cristiana, la patria grande, no. Hoy día la bisagra del sistema político son los votantes del PDG. Y esos votantes del PDG no sé si están con ganas de escuchar tanto sacrificio. Entonces ahí tiene que tener cuidado José Antonio Kast, porque yo creo que el votante de Kaiser sí está como en estos discursos más de como sacrificio y la patria y en contra de esta como ética de los copos de nieve, qué sé yo. Por eso vamos a ver hoy día por qué línea ideológica se Claro. va, pues, ¿cachai? O sea, lo que vamos a ver hoy día es qué línea ideológica va a seguir el gobierno, qué mano prima en el segundo piso y de qué manera... Esto es súper ¿Y importante. cuáles son las igual. diferencias de las manos? De las manos, ¿Mm? son las dos igual de malas, creo yo, pero hay una que, perdón, pero son las dos igual de malas, pero hay una que es muy buena armando escenarios y que es incapaz de mantenerlo, y la otra que se centra más en los discursos un poco más a largo plazo. Valenzuela es más corto plazo Sí. y Irarrázaval es más largo Ujú. plazo. Creo. Ya, yo no tengo los elementos para hacer esa distinción dentro del segundo piso, pero o sea, puede ser, Venezuela muy digamos. bueno armando escenarios de crisis, mandando minutas como a corto plazo, como esta Sí. Chile se cae de pedazos, la deuda, el gobierno, todo eso fue parte de, Sí. de Venezuela. Si lo tengo claro, pero lo que no tengo claro es si en el fondo hay controversia en términos de, o eventualmente hay un trabajo virtuoso en ese espacio, justamente a través del... O sea, se ha filtrado que se llevan pésimo. Ya, está bien. Nunca, ¿no han visto ni uno de esos cagüines? Eso es, Se fíjate, lleva Cuéntanos pésimo. los cagüines. los internos del lleva segundo piso pésimo. no, fíjate. No, yo igual No. yo la he leído ex ante. No, se llevan mal. Ya. Ex ante es el lugar donde ustedes pueden ir para ver las controversias. ¿Cómo era la tercera para el Frente Amplio, ex ante para el gobierno de casa? Sí, Es que claro. te lo digo. El gobierno. Sí. Son como el boletín oficial. Oye, solo una idea para que no se me quede en el tintero. Lo que yo creo es que el papel lo aguanta todo y la cuenta pública lo aguanta todo. Y vuelvo a insistir, fuera cual fuera, más o menos es obvio, la gente un poco se ríe, porque cuando salgan todos estos periodistas que están instalados en diferentes lugares y salen todos hablando, el guión de lo que tienen que decir ya lo tienen. O sea, da lo mismo lo que diga Kast. Pero lo que no puede hacer Kast ya ahora es seguir subestimando al ciudadano común. Va a seguir teniendo las mayorías en el Congreso, pero hay que tener ojo, y pongo esta palabra en mayúscula, con transformar a su presidencia, el gobierno, en un actor irritante. Porque la irritación, la gente que votó, sí, no sé qué, sí, no, y esto, que ahora sí queremos orden, queremos seguridad. Lo que seguramente mucha de esa gente imaginaba era muy rápidamente unas cárceles como Bukele, muy rápidamente gente afuera como ICE deteniendo a migrantes. O sea, esa es la imagen que de manera explícita a veces e implícita muchos siempre nos entregó la campaña de Kast el año pasado. Y eso es lo que hizo que sacara lo que sacara y que el 58 le diera ese favor. Por lo tanto, a mí me parece que el tema de las promesas, de la esperanza, etcétera, ya está. Y lo que ahora tiene que hacer, si quiere enmendar un poco la caña, es que lo que diga, lo haga. Porque, por ejemplo, ese discurso que de repente dice, mira, ya se lo hizo a los periodistas. No, ya ha empezado a bajar la cantidad de gente que entra. Eso no lo ve la gente en la calle. Sí. Además, es manipulado, pero aunque fuera cierto. No, ¿qué? Porque en realidad ahora ya no entran 2.000 al mes, entran solo 1.000. No, si ya la ola migratoria acuática ya está instalada y la molestia que tiene la ciudadanía con ese fenómeno y que ellos prometieron acabar de manera muy torpe, o sea, tienen que hacerlo. Entonces, o entregan señales concretas en lo económico y en seguridad, y cuando digo en lo económico, plata en el bolsillo. Plata en el bolsillo. Si no son capaces de entregar plata en el bolsillo, la irritación va a ir aumentando y estos son fenómenos que incluso van a contrapelo de lo político. Nuevamente por eso de repente hay ciertas explosiones o estallidos más particulares, más generalizados, que de repente ni siquiera entienden los sectores políticos más tradicionales. Entonces, en eso yo creo que el gobierno ya está en una cierta cuenta regresiva. Esos son los análisis y su presencia nos ha honrado en esta mañana. Los tres les agradezco. ¿Alguna expectativa? ¿Alguna cosa que tengan ahí como algún tip? ¿Alguna clave? ¿Algo que haya que estar mirando? ¿Algo que uno dice se me fue decirlo en este panel? ¿Algún apunte? ¿Nada?
Yo creo que lo que hay que mirar, sí, es de qué manera va a abarcar el plan de seguridad, la política nacional de seguridad. Desde qué perspectiva la va a tomar, si es viable o no lo que va a presentar hoy. Hay mucho desconocimiento sobre cómo funcionan los planes de seguridad y cómo funcionan las políticas nacionales de seguridad, y es una oportunidad también para agarrarse de ahí desde la oposición, porque es muy poco probable que el plan que plantee sea viable. Muchas gracias. ¿Eh? Una cosa, a las 5 de la tarde no, 5. no vaya a estar al aire, ¿cierto? No, po. Ya, porque tú sabes que yo jamás le compito turno. Esa es una política sana. Sí, porque aquí voy a mostrar, no se va a ver, pero no Sí, importa. ahí Sepan está. ustedes, porque ahora ya le llegó la gráfica, porque a las 5 de la tarde vamos a estar en Provócame, la Cosa Nostra en 32 minutos. Es como pollo en conserva. Exactamente, vamos a estar, pero con 3 programas todos metidos, Mayol, Matus y los diputados Consuelo Veloso, Marco Barras y Jaime Araya. Vamos a estar hablando lo que se nos ocurrió ayer, así que no esperen nada muy sofisticado. Ya, va a estar de reacción, en React. Sí, un React. 5 de la tarde en el canal de 32 minutos. Mira, ahí están sacándose la foto en Cerro Castillo, llenos de carisma Alvarado. y diversión. Oye, pero no, hace poquito hay harto hombre, ¿ah? Harto hombre, la Man. proporción. Macho, macho, Sí, man. mancho. Sí. ¿Quién tiene YMCA. Alvarado tiene un lado y a quién tiene el otro? Alvarado, estoy mirando. Ese. Alvarado no va a estar el próximo año en la próxima Pérez foto. Maquena. ¿Pero es Maquena? Alvarado no va a estar el canciller. próximo año en la foto. ¿Por qué? Se tiró un pronóstico. Guarden el tweet, guarden el tweet. Se tiró un pronóstico. La última vez que te guardamos un tweet. No, bueno, yo dejé 1000 tweets puestos. Me hago cargo de todo lo que digo. De todo. Me gusta, me gusta, me gusta. A las 5 de la tarde va a estar Ya. Darío Quiroga y la gente de La Cosa Nostra, Provócame y tantas aventuras ahí disponibles. Gracias a los dos. ¿Algún Ya. apunte más? Yo sí, síganme en mi canal, La Política Chilena según Álvaro. En mi canal tiene muy poco presupuesto, así que no sé, 11:40 de la noche probablemente un video Bien, bien. de calidad dudosa, pero ya cuando esté ahí en las últimas horas de la noche, me Oye. tiro ahí un live react. Porque además, en todo caso, creo que el último apunte, yo tengo que confesarle algo a la audiencia. Yo no veo las cuentas públicas. No. Yo Solo ves el yo eco. veo lo que ve, yo me meto a, yo La me- reacción veo- de las reacciones. yo reacciono a las reacciones. El eco. El eco, porque Totalmente. eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Totalmente de acuerdo. Entonces yo me meto a redes sociales y veo Twitter, veo Instagram, veo después Provócame, y ahí yo digo, ya, esto fue la cuenta pública. Después veo el libro, entonces voy a ver Provócame a las 5 de la tarde, después a las 8 veo el libro y eso es la cuenta pública. Esa es la cuenta Ah, yo pública. sí esa la es cuenta de veo. las Completamente. cuentas públicas. Esa es la No, yo política. la veo y anoto y me fijo. No, van y a cuento pasar. palabras. Ah, Sí. este año el conteo de palabras con Después te inteligencia envío los artificial apuntes. no Sí. está tan difícil. ¿A qué hora se filtra el PDF? Una hora antes, yo creo. No, No, mentira. después. filtrarse, No, 11 de debería 9. filtrarse 20 minutos. 5. Después del discurso, No, si se- No, pues, se filtra. que se filtra por fin. En general se filtra al momento para que lo vayan siguiendo los parlamentarios y ellos lo filtran rápidamente.